Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Muy buenos días, oyentes de COPE. Bienvenidos a Iglesia Noticia, la agenda de la Iglesia en La Rioja. Reciban un saludo de Inma Cabello de Alba, a los mandos de sonido Chema Jodra. Es domingo 19 de enero y celebramos el segundo domingo del tiempo ordinario. Como es habitual, vamos a empezar nuestro programa con la reflexión de la Palabra de Dios con el sacerdote Manuel Hernández, párroco de Briñas, Zarratón y Rodezno. Es curioso que el primer milagro de Jesús sea precisamente en una boda. Es que efectivamente en una boda la fiesta y la alegría están más que servidas. Es que precisamente ese Dios que se nos ha hecho hombre en Navidad también quiere disfrutar de las alegrías humanas. Y es que precisamente por eso Jesucristo transforma el agua en vino. Es decir, un Dios que quiere, en el mejor de los sentidos, que continúe la fiesta. Es decir, que tú y yo continuemos alegres precisamente a través de los sacramentos, a través de la oración, a través del trato con Jesucristo. Y es que si precisamente al comienzo de su vida Jesús transforma el agua en vino, al final de su vida será que transforma el vino en su sangre. Y es precisamente la sangre lo que significa es la sede de la vida, es decir, la vida misma. Y precisamente cuando bebemos la sangre de Jesucristo o comulgamos su cuerpo en la misa, lo que intentamos es tener esa misma vida que es Jesucristo, esa misma alegría que nos dan los sacramentos y a la cual nos invita la Virgen con aquello de hacer lo que nos diga. Un domingo en el que también celebramos la infancia misionera. ¿Te imaginas llevar a tu hijo al hospital y que no haya ni colchones? Gracias a Infancia Misionera, eso ya no sucede en un pequeño hospital de Malawi. Infancia Misionera ayuda a los misioneros a atender a más de 4 millones de niños al año en proyectos de educación, salud y evangelización. Un año más, necesitan tu ayuda para seguir adelante. 19 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Colabora en infanciamisionera.es. Una jornada cuyo lema elegido para este año es Comparto lo que soy, y que explicaba así José María Calderón, director de Obras Misionales Pontificias. Es la institución que tiene la Iglesia para poder ayudar a los obispos que están en territorio de misión en todo lo que concierne con la infancia, con la formación, con la educación, con la sanidad, con la formación cristiana de los niños, ¿eh? Por lo tanto, no es una ONG que hace proyectos de suyos, sino es el organismo que tiene la Iglesia para poder ayudar a que la Iglesia en territorios de misión pueda hacer la labor que le toca, que le corresponde hacer de evangelización y de atención a los niños, en este caso, porque es la infancia misionera y es una de esas 4 obras misionales pontificias. La fundó un obispo francés, Monseñor Fordy-Jansson, y que en el año 1922 la Iglesia incorporó como una obra propia de la Iglesia, porque el Santo Padre pensó que todas esas instituciones que estaban haciendo posible que la Iglesia en territorios de misión cumpliera con sus obligaciones pastorales, tenían que ser de la Iglesia, tenían que estar con él y que fueran el instrumento que él tiene para poder llegar a todos esos territorios, ¿vale? Pues vamos a viajar ahora hasta Roma porque el Papa ha continuado su ciclo de catequesis sobre Jesucristo, nuestra esperanza, con motivo del jubileo de este 2025. En esta ocasión, el Santo Padre ha seguido reflexionando sobre los niños, y es que el pontífice volvió a hablar de los millones de niños que hoy viven y se ven obligados a trabajar, subrayando que son los más pequeños quienes pagan el precio más alto de la pobreza generalizada, de la falta de instrumentos sociales para sostener a la familia y también de la precariedad del trabajo. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis continuamos reflexionando sobre los niños. Jesús en el Evangelio habla de la importancia de proteger, acoger y amar a los más pequeños. Sin embargo, hoy en el mundo millones de niños son obligados a convertirse en adultos antes de tiempo. Pensemos, por ejemplo, en los matrimonios forzados, en la prostitución, en la pornografía infantil. No olvidemos que cualquier tipo de abuso infantil es una violación de los mandamientos de Dios. Por eso es necesario despertar las conciencias, denunciar estos hechos atroces y constituir entre todos espacios seguros para que los menores puedan crecer sanos y felices. Cada uno de nosotros puede preguntarse, ¿qué puedo hacer
de manera concreta para cuidar y proteger a los niños y a las niñas que sufren y están en peligro de caer en redes de maltrato y de explotación. Pidamos a Jesús, por intercesión de los santos que dedicaron su vida al servicio del más pequeño, que nos ayude a ser coherentes y valientes testigos del Evangelio. Que el Señor los bendiga y la Virgen los cuide. Muchas gracias. Pues vamos ahora con otras claves de agenda. Te cuento que esta semana comenzamos la celebración del octavario por la unidad de los cristianos. Una celebración que en este año jubilar la Iglesia también conmemora como los 1700 años del Concilio de Nicea, celebrado en el año 325 después de Cristo. Allí se proclamó la fe profesada en el credo que une a los cristianos que confiesan el misterio de Dios uno y trino. El jubileo abierto por el Papa es un tiempo de gracia en el que este año tiene su marco propio este octavario de la unidad de los cristianos, es lo que subrayan en su mensaje los obispos de la comisión pertinente. Los textos oracionales y las meditaciones para esta semana de la oración han sido preparados por la comunidad monástica de Bose, eligiendo como lema y reclamo que nos interpela el pasaje evangélico del diálogo entre Jesús y Marta acerca de la resurrección. ¿Crees esto? Y también te cuento que el Papa Francisco ha enviado una carta al pueblo gitano de España para conmemorar en este 2025 el 600 aniversario de su presencia en España, un momento significativo para reconocer su rica historia y su valiosa contribución a la sociedad. En su carta, el Papa Francisco ha expresado su cariño y su reconocimiento hacia esta comunidad. Desde la Pastoral Gitana de la Conferencia Episcopal también han querido agradecer este gesto al Papa Francisco enviándole un mensaje. Lo que hemos de hacer, lo que usted bien dice, es que nosotros, todas las personas que están en necesidad o que están excluidas o que están alejadas, deben estar en el centro de la Iglesia. Y eso no es más que ser ni más ni menos que nadie, sino recibir el amor de Dios. Y para ello estamos personas como nosotros, pero deberíamos ser cualquier persona que se diga católico y católica. Cualquier persona que ame a Dios nos debería amar y deberíamos amar nosotros a las personas independientemente de que tengamos diferentes opiniones, diferentes cultura, porque eso solo hace que enriquecer la información y los valores, y cada uno va a vivir en su casa lo que es independientemente de nosotros como personas gitanas. Pero lo que nos une es el amor de Dios, y eso no puede haber diferencias. Pues como decían, lo que nos une es este amor de Dios, y por ello el Papa Francisco ha vuelto a pedir una vez más que recemos por la paz y que recemos también por los fabricantes de armas. Y no dimentichiamo la martoriata Ucraina. Y no olvidemos a la martirizada Ucrania, a Myanmar, a Palestina, a Israel y a tantos países que están en guerra. Oremos por la paz. El Papa pide también para que los fabricantes de armas tengan compasión en sus corazones, porque son estas armas las que ayudan a matar. También nuevamente agradece al circo que regresará también para el final de la audiencia. El circo es un trabajo humano, un trabajo difícil y que necesita de mucho esfuerzo. Así que el Papa ha pedido que cuando regresen al final de la audiencia los saluden con muchos aplausos. Por otro lado, te cuento que el vicario general va a presidir en esa mañana las confirmaciones en Alberite, y la próxima semana el obispo lo hará en las parroquias de San Vicente de Rodes. Y vamos a escuchar ahora el santo de la semana, San Antón.
Antonio había nacido en la población egipcia de Quemán. Desde joven Antonio fue blanco preferido de los ataques del demonio y se defendió del enemigo con las armas de la fe, con ayunos y penitencias incesantes, con la huida solitaria a los montes para vivir recluido en una tumba. Hacia el año 285, cuando la edad de Antonio era cercana a los 35 años, fue en busca de otro lugar más alejado y solitario, y lo encontró en la orilla derecha del Nilo. Allí estuvo Antonio hasta pasados los 50 años. Para protegerse de posibles visitas, que eran muy abundantes, porque su fama de santo corría de boca en boca, había construido un muro. Pero la impaciencia de las gentes que diariamente acudían inútilmente a verle y a escucharle llegó a su límite y derribaron el muro, pudiendo contemplar al maestro después de 20 años pleno de serenidad, de pureza y de presencia de Dios. Y los visitantes crecían de día en día. Surgieron también discípulos que convivieron con él y aprendieron su vida de soledad y de penitencia. El maestro pensó que todo aquello podría hacer tambalear su humildad, base de la vida del espíritu. Por eso en el año 312 decidió nuevamente huir lejos, en una caravana de beduinos. Cerca del Mar Rojo, en el monte Colzún, hallaron el lugar apto para quedarse, un oasis con agua abundante en el que podían cultivar la tierra. Hasta entonces la ocupación manual más característica de Antonio y de sus discípulos había sido la confección de cestos con cuya venta se procuraban lo necesario para el sustento y para ayudar a los pobres que nunca faltaron en su entorno. Finalmente, el 17 de enero del año 356, luego de haber anunciado su muerte, de haberse hecho prometer por sus dos discípulos que a nadie revelarían el secreto de su tumba, a fin de evitar honores póstumos, después de haberles exhortado a la pureza de la fe, entregó su alma a Dios. San Antón es el patrón de los animales. Los 17 de enero, fiesta de San Antón, había matanza de cerdos de los antonianos. Su carne se destinaba a los hospitales o se vendía para recaudar dinero para la atención de los enfermos. De ahí viene que no haya imagen del santo sin su cerdo de San Antón. Este animal es símbolo de impureza y su posición en las imágenes indica que el santo es el dominador de las impurezas. San Antón ha sido y es uno de los santos más populares y más venerados tanto en Oriente como en Occidente durante los 16 siglos transcurridos desde su muerte. 17 de enero, San Antonio Abad, San Antón, patrono de los animales. Y terminamos ya este repaso a la actualidad y agenda diocesana de la Iglesia de La Rioja. Deseamos a todos los oyentes de COPE que tengan un feliz domingo y una feliz semana. Y como no puede ser de otra forma, les dejamos con el poema Lo que María guardaba en su corazón, de José Luis Martín Descalzo, recitado por nuestro vicario general, don Vicente Robredo. No se despidió apenas, él hablaba muy poco. Cuando ya era un muchacho, yo temí muchas tardes que me abandonaría. Yo aún tenía clavadas las palabras del viejo Simeón que me anunciaban que él sería una espada entre los hombres, y espiaba sus ojos para intentar adivinar el día en que comenzaría. Mas los años pasaban y pasaban, y él seguía tranquilo en su carpintería, como si aquel terrible destino se alejara. Y yo llegué a pensar que tal vez salvaría al mundo simplemente viviendo. Pero en torno a nosotros el mundo olía ya a profetas. Se mascaba en el aire la expectación de algo que nadie comprendía y todos esperaban, y toda nuestra tierra se llenó de presagios. Un día nos contaron que Juan, el hijo de Isabel, había dejado su casa y parientes y en el Jordán estaba anunciando milagros. Bautizaba a las gentes, hablaba del que iba a venir y hasta el agua del río descendían las gentes hambrientas de salvación. Entonces sí algo cambió en Jesús. Sus ojos se volvieron más tensos. Le dolía el alma, alguien tiraba de él y yo entendí que le estaba perdiendo. Apenas me atrevía a preguntarle. Un día él dijo, «Madre, me voy». Y no le pregunté a dónde iba. Supe que mi papel de madre estaba terminando y descendí a la sombra de seguirle de lejos.